مؤسسة الحكمة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Saludo a nuestro querido profeta, a los imames y a todos los creyentes y los mártires, y a usted también, los estimados hermanos y hermanas. Bueno, estamos en el tercer día del mes de Ramadán, un mes de la bendición, un mes de la recompensa, el mes de perdón, el mes de toda la belleza espiritual que se puede imaginar para un mu'min, para un musulmán. Inshallah, nosotros también podamos acercar un poco más a Allah subhanahu wa ta'ala, y especialmente a través de su libro sagrado, que es el Sagrado Corán. Hermanos y hermanas, muchas partes o muchas aleyas del Sagrado Corán son mensajes que están repetidos en los libros sagrados anteriores. Se puede decir más que mitad del Corán está en la Biblia y en Taurat, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y en los otros textos, porque el Corán y los otros textos son según de la necesidad del ser humano y la naturaleza innato del ser humano. Por eso, si usted recita el Corán, es igual que está recitando la Biblia, es igual que está recitando Taurat o otros libros. Entonces intentamos de poder leer correctamente, enseñar a nuestros hijos y también intentar de practicarlo en nuestra vida. Entonces, para las enseñanzas del Corán, si me permiten, voy a leer dos hadices del profeta del Islam para ver cuál es la recompensa de este libro. Bueno, el profeta del Islam dice sobre las enseñanzas como la educación islámica para los niños. Dice: Man allama waladahu al-Qur'an فكأنما حج البيت 10,000 حج واعتمر 10,000 عمرة وأعتق 10,000 رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. Qué lindo hadith. El profeta del Islam dice: quien enseña a su hijo el Corán para poder solo recitar, es igual que el padre ha visitado, ha peregrinado ¿cuántas veces a la Meca? 10,000 hijja, 10,000 veces ir y visitar la Meca y volver. La peregrinación, que sabemos qué bendición y la recompensa tiene este viaje espiritual en el Islam. وَاعْتَمَرَ 10,000 عُمْرَةً, y también 10,000 veces no en el tiempo de Hajj, afuera de esto. Y وَأَعْتَقَ 10,000 رَقَبَةً, y salvar a 10,000 esclavos. Ustedes saben que salvar a la humanidad hoy y ayer siempre es algo recomendado. Entonces, lo interesante es que este hadith dice salvar a 10,000 esclavos, pero no un esclavo normal, de los hijos del profeta, de la descendencia del profeta Ismail y obviamente del profeta Ibrahim, que es el padre de Ismail. Entonces, solo enseñar a nuestros hijos. Y según de otro hadith, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, desde el profeta dice: إذا قال المعلم للصبي, si el profesor dice a su alumno, a un hijo, a un muchacho o muchacha, قل بسم الله الرحمن الرحيم, diga Bismillah ar-Rahman, solo enseñarle Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم, y el muchacho, el alumno, el estudiante
de la edad de adolescente, sabí, o un niño, y dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, el niño, كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم. La ilaha illallah de este hadith. Allah subhanahu wa ta'ala kataba, escribe bara'a. Bara'a significa salvación del fuego, salir. Entonces, como una recompensa extraordinariamente especial, que es una salvación del fuego, ¿para quién? Primero para el alumno, segundo para los padres que han mandado, y tercero para el profesor, que el imam Hussein alayhi salam dice: Man allamani harfan faqad sayyarani abda. Quien me enseña una palabra me ha hecho como un esclavo, como un servidor para ese profesor. Nosotros también intentamos de aprender el Corán, enseñar a nuestros hijos y dedicar a recitar cada día, inshallah, un parte del Corán y entender su significado. Inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.